Y el apóstol Pablo en las cartas que escribe bajo su experiencia y su aprendizaje. Y dice en la carta a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 11, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el libro de los Hechos dice que había profetas y que había maestros. Y no se trata de relacionar todo solo porque sí. Dice más la carta de los Efesios en el versículo 12, a fin de, es decir, había profetas, había apóstoles, había evangelistas, había pastores, había maestros. ¿Cuál era el fin de que hubiese esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Iban a iniciar un viaje, Bernabé y Saulo, lo iban a hacer acompañados de Juan Marcos, pero el Señor tenía que dar estos dones a la iglesia para poder edificar el cuerpo de Cristo. No por nada esperaban, no por nada buscaban del Señor, no por nada aprendían. Había un motivo de esa espera y era que el Señor mismo capacitara a los suyos para llevar el mensaje. De tal manera que todo depende de Dios, si lo vemos así. Dependió de Dios la creación, dependía de Dios el crecimiento del ser humano, dependía de Dios en el libro del Éxodo que nos narra Moisés, el dar un tabernáculo para su propia adoración. Dependía de Dios el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dependía de Dios el Evangelio que fue enseñado por Jesucristo. Y depende de Dios la iglesia y cómo está estructurada para que el cuerpo de Cristo crezca. Entonces dice y narra bien el libro de los Hechos que había ya estos dones que Dios había dado a la iglesia, hablando de los distintos ministerios que se presentan incluso ahora, ¿no? Antes de iniciar todo, Dios tenía que prepararlos. El motivo, les decía, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los que han creído en Jesucristo, para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Pudiéramos tener una enseñanza simplemente de ver a los personajes que están en estos primeros versículos de este capítulo, pero tal y como está ahí en el boletín solamente haré mención de dos. El primero de ellos ya lo habíamos mencionado la semana anterior, Simón, al que llamaban Níger, dice ahí, yo les decía al que llamaban negro. Hay muchos comentaristas que suponen que este mismo Simón es al que obligaron a cargar por un tramo la cruz del Señor Jesús. Y ellos lo nombran como extraordinario, dicen, si fue el hecho, el Evangelio es muy claro, dice, y había un hombre llamado Simón al cual obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y decían, si es este, qué maravilloso es. Porque si antes fue obligado a llevar la cruz del Señor, hoy estaba dispuesto a hacerlo por agradecimiento y amor. Y si no lo es, también es milagroso. También es milagroso porque entonces quiere decir que el que cree en el Señor Jesucristo está dispuesto a. Si eso no lo es, no lo sé. Pero la enseñanza es muy concreta. Cada uno de nosotros ha creído en el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, creo yo, estaría dispuesto a predicar su palabra. Y eso es milagroso, porque nos ha hallado el Señor en la oscuridad y nos ha traído a la luz para su servicio, como a todos los demás. El segundo dice Manaén, dice el que se había criado con Herodes. No es poca cosa. Estamos hablando de Herodes, el mismo que mandó decapitar a Juan el Bautista. Hablando de Herodes, el mismo que dice la Escritura que se burlaba del Señor Jesucristo, que le puso vestiduras que le hacían sentir como el rey, esto en una forma irónica, en una forma burlona. Estamos hablando de este mismo y dice se crió. Hablando de la crianza, es aquel que crece junto con otro. Usted seguramente lejos de su familia
debe recordar a algún amigo de la infancia, alguna amiga de la infancia con la cual creció. De esto está hablando. Dice, y es muy claro, Manaén, dice el que se había criado junto con Herodes. Siempre hay dos caminos. Alguno decidirá creer en el Señor Jesucristo, alguno decidirá negarlo y burlarse incluso de él. ¿Quién lleva la buena parte? El que ha creído en el Señor Jesucristo. Este mismo hombre que se crió con uno que dedicó su tiempo para juzgar sin tener la forma de hacerlo al Señor Jesucristo, es el mismo que está allí al inicio de la iglesia, en la primera iglesia en Antioquía. Por eso es que vale la pena reconocer estos nombres, darles un rostro, darles un pensamiento, darles una identidad. Estamos hablando de hombres como nosotros que se reconocieron como pecadores y que ahora estaban dispuestos a servir al Señor. Estos hombres, igual de pecadores que cada uno de nosotros, eran los que estaban dispuestos a servir al Señor. Y dice el libro de los Hechos en estos primeros versículos que estos hombres ayunaban y oraban. No hay más ejemplo de querer la dirección de Dios en nuestras vidas que el que busca a Dios y el que ayuna. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo es la manera correcta de ayunar? ¿Debo empezar a comer en la tarde o debo dejar de hacerlo un día antes? Creo que lo que nos tiene que quedar claro es que el ayuno es una representación del someter a Dios nuestra vida. Si ayuna usted dejando la última comida del día hacia el otro, si lo hace en un solo día, si hace un medio ayuno por salud, aquí el punto es someter nuestra voluntad a Dios, es someter nuestro pensamiento a Dios. Esa es la verdad del ayuno. Cuando nosotros ayunamos, estamos reconociendo a Dios y estamos reconociendo al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Hay cosas más importantes que dejar de comer. Nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que pensamos, eso es más importante dejarlo de lado cuando queremos alinearnos al pensamiento del Señor. Alguna vez la hermana Ángeles ahí en Tonanitla nos decía que el acercarse a Dios es como aquel hombre que va caminando en la oscuridad y a lo largo ve una lámpara. Dice, y entre más se va acercando, empieza a ver más cosas que no observaba. Entre más se acerca uno a un farol en la calle, empieza a ver que quizá había ahí un perrito sentado, o quizá había un bote, o quizá había... Es decir, no hay otra forma de reconocer nuestra vida que acercándonos a la luz del Señor. Esa es la única forma. ¿Y cómo se hace? Leyendo, orando, ayunando, dejando que nuestros pensamientos sean guiados hacia el Señor. Entonces estos hombres reconocidos, hombres estudiados, hombres que sin duda tenían un aprendizaje firme. Había crecido con Herodes, es decir, no era un hombre que no tuviera en su conocimiento tantas cosas. El propio Saulo, hombre crecido a los pies de Gamaliel, es decir, eran hombres preparados, pero eran hombres que querían esperar la voz del Señor. Después nos quedamos con esta parte pensando, ¿qué era lo que estos hombres oraban? ¿Qué podían pedir al Señor? Quizá estaban pidiendo que el Evangelio se esparciera. Quizá estaban diciéndole, como muchas veces nosotros al Señor, Señor, permite que tu palabra llegue a mis hermanos, permite que tu enseñanza llegue a mis vecinos, permite, Señor, que tu palabra se extienda. ¿Qué estarían pensando? Lo que no pensaron era que el Señor les respondiera utilizando sus propias vidas. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, manda a alguien. ¿Y qué pasa si el Señor nos manda a nosotros?
¿Qué pasa si el Señor me dice, ya escuché tu oración, voy a mandar a alguien, ve? Creo que esta podía haber sido su oración. Y creo que ellos sabían que el Señor tenía una respuesta y que solamente esperaban a que les empezara a decir qué es lo que tenían que hacer. Desde lo más simple, el Señor les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Desde lo más simple. Estos hombres estaban dispuestos a escuchar, pero antes de enseñar tenían que aprender. Entonces, habiendo ayunado y orado, dice el versículo 3 del capítulo 13, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es decir, una vez que el Señor les respondió, dice la Escritura que les impusieron manos y los despidieron. No dice que en ese momento, al imponerles las manos, vinieron sobre ellos todos los dones espirituales, ¿no? No dice que en ese momento Bernabé o Saulo recibieron el don de la sanidad o el don de la sabiduría o el don de la ciencia. Solamente dice que impusieron sus manos sobre ellos, como cuando nosotros oramos por los hermanos en la iglesia. Es un acto de fe, es un acto de reconocimiento del Señor, es un acto de querer bendecir las vidas de los hombres. Estos ya habían recibido del Espíritu Santo lo que necesitaban. No fue en ese momento. Es importante que nosotros busquemos que el Señor ponga en nuestras vidas la bendición que habremos de llevar a otros. Saulo y Bernabé estaban esperando la dirección del Señor y estos tendrían que ser capacitados para ello. Ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, encontramos todos estos dones espirituales. Eran necesarios para predicar el Evangelio. Si seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos encontramos con los milagros que pasaron a través de ellos, porque era algo que tenía que suceder para que el Evangelio se expandiera. ¿Habremos de decir que hoy se terminaron los milagros? No, Dios es el mismo. ¿Habremos de decir que quizá Dios permita que un hombre venga y ore por un enfermo y este enfermo se levante? No. Dios conoce los caminos y conoce los corazones de cada uno. Y si es necesario que esto suceda para que un hombre sane, pero sobre todo para que un hombre crea en el poder del Señor, va a suceder. Si es necesario que un hombre escuche la voz del Señor a través de otro, porque Dios le dé esta palabra para su prójimo, habrá de suceder. Pero siempre el propósito de los milagros de Dios es que la gente crea en el poder del Señor. Hay cosas que no son comunes. Estas no son comunes. ¿Por qué no son comunes? Porque seguimos siendo humanos, seguimos siendo hombres. Y los hombres siempre terminamos por vanagloriarnos, en vez de dar la gloria a Dios. Y esto es importante. Leímos hace poco acerca de Faraón y veíamos cómo las deidades que este pueblo egipcio tenía fueron destruyéndose una a una en cada uno de los juicios que el Señor levantaba a través de Moisés y Aarón. Y dice más, y dice que endurecía el corazón de Faraón porque era necesario, dice, que sepa, que conozca el poder de Dios. Esto es lo mismo. A veces nosotros tenemos que entender que los milagros de Dios siguen sucediendo y ni nos damos cuenta. Los cuidados que Dios tiene de nuestras vidas, a veces no los reconocemos, pero a veces el Señor nos libra de cosas que ni siquiera pasan cercanas a lo que vemos, ¿no? ¿Cómo entonces sabemos que Dios nos está hablando?
¿Cómo sabemos que entonces nuestro pensamiento viene de Dios? Vamos a Filipenses 4 y vamos a leer 2 versículos que creo yo que hemos y que reconocemos con facilidad. Dice el apóstol escribiendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el apóstol: ¿tienes una petición? ¿Tienes algo que quieras que el Señor responda? Entonces sea tu petición conocida. Es decir, no es porque Dios no sepa las cosas. Cuando nosotros oramos es un acto de fe. Cuando nosotros oramos y le decimos a Dios es porque reconocemos que Él es el único que nos puede responder. Si nosotros tenemos enfermedad y oramos al Señor, no es para que el Señor sepa que estamos enfermos, es para que en nuestra oración nosotros declaremos que tenemos fe para que el Señor nos sane. Si tenemos una pregunta que hacerle al Señor y necesitamos que nos dé luz, hagámoselo saber. No porque no lo sepa, es nuestro acto de fe diciéndole al Señor que Él conoce todas las cosas y que necesitamos que Él nos guíe. Ahora más, ya hemos hecho oración delante de Él, ya hemos rogado, como dice el apóstol, con acción de gracias. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Yo siempre leí este versículo como cuando hay algo que no logro entender. Es decir, como si yo orara por alguno de nosotros y dijera que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que aunque tú no entiendas esa paz, sea enorme. Y empecé a leer este versículo y empecé a leer comentarios. Y la mayoría de los comentarios expresan otra idea. Expresan que no es el hecho de que sobrepase nuestro entendimiento, es decir, que no entendamos por qué esa paz es tan firme. Es más bien que sobrepasa nuestro entendimiento a querer dar soluciones y respuestas a lo que pedimos. Es decir, nuestro entendimiento nos llevará a decir: ¿qué hago con esta situación? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo lo soluciono? ¿Quién me puede ayudar? Ese entendimiento que nosotros buscamos para un problema es lo que sobrepasa la paz del Señor. No sé si me explique. Es decir, no es que cuando yo oro al Señor vendrá una paz sobre mí que no puedo entender. No, cuando yo oro al Señor, su paz que dará, su respuesta, será más firme que todo mi entendimiento para poder dar solución a algo. ¿Así sí? Todo lo que me preocupe y yo alcance a pensar y a querer dar solución, no va a ser al nivel de la paz que Dios me va a dar con su respuesta. Eso es. Así que, hermano, cuando nosotros oramos y empezamos a buscar soluciones a todo, todas las soluciones que encontremos no nos van a dar la paz que Dios nos va a dar con la respuesta que tiene para nuestra vida. Eso es. Y entonces tendremos que entender que preguntarle a Dios es esperar. Y eso es más complicado. Si ya le preguntamos a Dios, esperemos su respuesta. Si no hemos recibido una respuesta es porque todavía no es el tiempo. Pero cuando llegue el tiempo y tengamos una respuesta de parte del Señor, nosotros sabremos que proviene de Él porque estaremos tranquilos.
¿Le ha preguntado algo al Señor? ¿Alguien ha venido, ha orado por usted y le ha dicho algo y no está tranquilo? Entonces no es del Señor. Cuando alguien viene con usted y ora por usted y le da una palabra, lo que va a suceder es que usted va a descansar. Si usted ha orado al Señor y en su sueño o en su pensamiento o en la lectura de la Biblia recibe algo y usted tiene paz con esa respuesta, esa es la voz del Señor. Decía la semana anterior, a veces quisiéramos que Dios nos susurrara su respuesta al oído, ¿no? Y le decía también, pero aunque nos la susurre, si no estamos dispuestos, no la vamos a atender. Y es tan fácil de comprobar como lo siguiente. Todos tenemos papás, ¿no? En algún momento le dijimos a nuestros papás, oye, esto y esto y esto. Y nos respondió algo que no queríamos escuchar y que hicimos. Ahí está. Pero había veces que nos decían y nosotros sabíamos lo que nos iban a responder y no nos gustaba esa respuesta, pero era una respuesta sabia. ¿Cuántas veces se ha acercado al Señor? ¿Le ha preguntado? ¿El Señor le ha respondido? Y usted sabe que esa es la voz del Señor diciéndole lo que debe hacer, pero simplemente no es lo que nos gustaría que nos respondiera. Algunas veces les he contado cuando iba a empezar a estudiar el seminario, también iba a empezar a trabajar y el trabajo que encontré era un trabajo en el que los días sábados también se tenía que elaborar. Y el otro trabajo que no me encantaba tanto era por 16 horas a la semana, creo, por 4,000 pesos al mes. Y yo le dije a mi papá, oye, pues así. Me dijo, no, estudia el seminario y vete por el de 16 horas. Y yo pensé que me iba a decir, pues vete a trabajar, ¿no? Pues no. Su respuesta fue, sirve al Señor y Él te va a responder. No, pues no me bastó. Fui a buscar a la hermana Ángeles, le dije lo mismo y me respondió exactamente lo mismo. A partir de allí, yo hice una oración. Le dije al Señor, Señor, está bien. Yo voy a irme a estudiar el seminario y yo te voy a servir. A donde tú me digas que yo vaya, yo voy a ir. Pero tú te vas a hacer cargo de todo. No sé si fue una oración temeraria, pero hoy volteo mis ojos a ver y de todo se ha hecho cargo. No nada más de la economía, se ha hecho cargo de todo. Mis peticiones siempre eran el servirle, el poder tener una familia, y Él me ha respondido. Y para mí lo ha hecho de la mejor manera. Hoy me encuentro feliz. Y creo que siempre que pienso en algo así, regreso a esa oración, no se me olvida, ni se me va a olvidar, supongo. Porque sé cuál fue el punto de quiebre. No era malo irme a trabajar por mucho tiempo, ¿no? Era lo que normalmente se hace. Pero la respuesta siempre fue, tú sirve al Señor y Él se va a encargar de todo lo demás. Las preguntas que nosotros le hacemos a Dios tienen siempre una respuesta. Y la mayoría de las veces las conocemos. Si nosotros decidimos por lo que el Señor nos da en su palabra, nos va a ir bien. Y vamos a encontrar el porqué de las cosas. El apóstol les está diciendo que nada les preocupe. No se afanen por nada. ¿Tienen peticiones? Oren al Señor. Y el Señor les dará una paz y una respuesta que les traerá esa paz. Y esa respuesta sobrepasará todo su entendimiento. Sobrepasará todo lo que tú puedas pensar que puedes hacer. Porque es la voz del Señor. Entonces, ¿cómo podemos saber que el Señor nos habla así? Cuando nosotros escuchemos un consejo de nuestros pastores, de nuestros padres, de nuestros hermanos, sabremos que viene de Dios, porque nos traerá tranquilidad. Jamás nos traerá confusión, jamás, nunca. Algo que nos trae confusión no puede venir de Dios, porque Dios es luz. Y aquí lo dice.
Pidamos al Señor y entonces en su respuesta nos traerá abundante paz. Eso es como podemos saber que es la respuesta de Dios. Si lo soñaron y eso les da paz, pues es una respuesta de Dios. Si alguien se acercó y oró por ustedes y les dio paz, es una respuesta de Dios. Obviamente no va a contradecir su palabra, ¿no? No les va a decir, no, aléjate de tus papás, ellos no saben nada. No, pero es que aléjate. No, la palabra de Dios dice que honremos y obedezcamos a nuestros padres en todo. No puede ser contrario a eso. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos tener presentes. Avanzó el tiempo, estos hombres ya habían sido apartados para el servicio del Señor. Estos hombres ya habían estado frente a sus hermanos para que les impusiesen manos y oraran por ellos, y habían sido despachados para iniciar el primer viaje misionero. Dice la Escritura que primero fueron a Seleucia, y no dice nada más, no dice si allí predicaron, no dice si allí hicieron algún milagro, seguramente era porque de allí estaba el puerto para zarpar hacia lo que era Chipre. Entonces por eso se acercaron allí y zarparon. Chipre se menciona como la ciudad de donde era Bernabé, eso lo encontramos también en la Escritura, tampoco se nos dice mucho. Pero dice allí, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Acuérdense que Juan era Juan Marcos, es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Es el mismo que posteriormente se regresa porque no quiso continuar con el viaje misionero y por el cual disputan inclusive Bernabé y Saulo en algún momento y se separan, ¿no? Es este mismo Juan Marcos. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús. Tenían que esperar para ser capacitados por el Espíritu Santo. Tenían que esperar para tener en ellos la comunión con el Espíritu Santo que les revelara los corazones de cada uno, que le diera sobre cada uno de ellos los dones espirituales, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, que les diera autoridad. Eso es a lo que tenían que esperar. Y la primera prueba es encontrarse con un falso profeta, dice aquí, después se le llama el mago, llamado Barjesús. El nombre Barjesús significa hijo de Jesús, hijo de Dios. Sin embargo, leemos y nos encontramos con que es el mismo mago que obedece a la voz de Satanás. Así lo llama el apóstol Pablo. Dicho sea de paso, el apóstol a partir de aquí se empieza a nombrar como Pablo. No quiere decir, le decía yo ayer a mi familia, que yo siempre había estado engañado pensando que Dios le había cambiado el nombre a Saulo. Siempre había estado engañado, pero la Biblia no lo dice. Y se habla de Saulo como un nombre judío, proveniente de Saúl. Pero Pablo es un nombre, pues digamos, romano, así se le conocía. O sea, no era que se le hubiese cambiado y a partir de hoy te llamarás Pablo, como lo hace con Abraham, por ejemplo, o con Jacob al llamarlo Israel. No, simplemente empieza a nombrarlo como Pablo, como un nombre ya no perteneciente a los judíos. Era un hombre que se iba a dedicar a predicar a los gentiles. Era su nombre gentil, vamos, ¿no? Es como decir Saulo, el pastor de los gentiles. Era un reconocimiento a su tarea. Pero no dice la Biblia que se le haya cambiado el nombre. Y entonces se encuentra con este hombre llamado Barjesús. Y es importante lo que vamos a ver a continuación. Dice que este hombre se encontraba con el procónsul. Y dice que este hombre se dedicaba a querer cambiar el pensamiento del procónsul. Dice, estaba con el procónsul Sergio, versículo 7, varón prudente,
llamando a Bernabé y a Saulo, hablando del procónsul, les llamó, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, es el mismo Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es la tarea de Satanás? Querer apartarnos de la fe. Es engañador porque busca que cada uno que ha tomado un camino o quiere tomar un camino por el Señor Jesucristo sea apartado. Esa es su tarea. Dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, a partir de aquí, Pablo para todo lo que sigue, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Pablo lleno del Espíritu Santo. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Vean la característica contraria completamente. Uno lleno del Espíritu Santo, hablando de Pablo, y el otro dice Pablo lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de Satanás. Es contrario completamente. Uno está dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo, uno ha buscado en lo íntimo al Señor y en respuesta a ello el Espíritu Santo se ha manifestado a su vida y trae palabras de verdad. Y el otro está lleno de maldad, dice la Escritura. El otro enemigo de toda justicia. El otro dice hijo del diablo. Siempre hay un momento en el que hay pensamientos contrarios. Cuando nosotros buscamos llevar la palabra del Señor, siempre nos encontraremos con esto. ¿Por qué no nos lo encontramos? Pues ¿por qué no salimos y predicamos? ¿Por qué no encontramos oposición? Pues ¿por qué no predicamos? ¿Dónde la vamos a encontrar? Pero este hombre que estaba dispuesto a ser enviado, estaba dispuesto también a encontrarse con estas cosas. Pero no lo haría solo, dice lleno del Espíritu Santo. Había esperado casi 12 años, decíamos la semana anterior, para poder ser enseñado y ministrado para poder hacer esta obra. Dice lo que leímos al principio, que el propósito de que el Señor repartiera sus dones, es decir, que tuviera maestros, profetas, era la construcción del cuerpo de Cristo. Pablo había estado dispuesto a escuchar para ser quien llevase la palabra y que entonces el cuerpo de Cristo fuese levantado. Y hay algo que nos tiene que llegar a nosotros de tranquilidad y de alegría. Dice el versículo 10 al final, no cesarás, hablándole Pablo a Elimas, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. A mí a veces me espanta cuando en algún lugar escucho a algún hermano atribuirle al diablo todo. Es que el enemigo no sé qué, es que el enemigo no sé qué, es que es una prueba del enemigo, es que no. Cuando nosotros tenemos a nuestro Dios, el enemigo no puede hacer nada, a menos que le sea permitido por nuestro mismo Dios. Aquí estamos hablando de dos hombres contrarios, uno que se dedicaba a apartar a la gente del camino de la fe, y el otro que escuchaba al Espíritu Santo para atraerlos al camino de la fe. Y dice la Biblia que de inmediato, no fue, se fue y después, no, de inmediato. En el momento en el que Pablo dijo esta palabra, se cumplió. Y dice que este hombre se quedó ciego y que buscase quien lo llevara. ¿Cuál poder tiene Satanás? Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo Pablo entonces podría decirle a este hombre esto? Porque era guiado por el Espíritu Santo, porque era lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo que hiciese esto. Esto es.
¿Por qué tenían que esperar? Porque tenían que ser capacitados para poder llevar la palabra y para que cuando se encontrasen con esto, no dijeran, es que el enemigo hizo resistencia y entonces ya no, pues no. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, nosotros debemos entender y sabemos que no hay nada que pueda ser oposición para el que lleva la palabra del Señor. Pablo lo sabía y tenía la autoridad para hacerlo, pero tenía la autoridad porque siempre esperó a ser capacitado y a ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. Y hay algo más. Dice que el procónsul, viendo todo esto, creyó. No es impedimento Satanás para que alguien vaya a creer. Dice la Biblia que Dios ha de añadir a los que han de ser salvos. Esto va a pasar. Haya oposición de Satanás o no, esto va a suceder. Porque es la palabra del Señor. Así que de nosotros la tarea es llevar la palabra, es predicar. El Señor hará lo que tenga que hacer en el momento que tenga que hacer. Y si hay algo tan extraordinario como esto que suceda, sucederá. Y el mismo Dios nos llevará a orar de una u otra forma. Pero será cumplido el propósito del Señor. Porque Dios es el Todopoderoso. Y porque todo tiene que someterse a su voz. Una vez que Faraón decía a los hechiceros y a los magos que hicieran lo mismo que Moisés, llegó un momento en que dijeron, esta es mano de Dios. Esto no podemos hacerlo porque es mano de Dios. Una vez que Satanás quiso probar a Job, dice la Escritura que el Señor le permitió, pero le dijo, pero su vida no la toques. Sí hay una permisión del Señor. Y cuando hay una permisión del Señor, es porque nosotros creceremos. ¿Usted cree que no sabía el Señor que Job iba a vivir todo esto, pero que iba a terminar reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas? Tenía que enseñarle algo. Le dijo, ¿tú dónde estabas cuando formé la tierra? ¿Tú dónde estabas cuando le puse los límites al mar? Y le empieza a enseñar Dios su sabiduría. Había algo que tenía que aprender Job de todo esto. A veces cuando Dios permite que entremos en situaciones complicadas, o más bien siempre, es porque nosotros tenemos que aprender. Así que si algún día usted está en una situación así, se concluye con lo siguiente: no se afane, dice el apóstol Pablo, traiga sus oraciones, hágalas conocidas al Señor y casi esté en paz, porque la respuesta que el Señor le dé será una respuesta que sobrepasará todas las maneras que usted tenga para resolver algo. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Búsquele. Búsquele en ayuno, búsquele en oración, búsquele leyendo su palabra, busque teniendo una comunión con Él, porque allí es donde se va a encontrar con esa respuesta. Creo yo que la manera en la que conocemos a Dios no depende de Dios, depende de nosotros. Si nosotros queremos conocerle, esforcémonos por conocerle, donde debe ser. No le pregunte al hermano. Vaya usted, ore, lea su palabra y tenga fe en que va a escuchar su respuesta. Quizá Dios nos dé la bendición de escuchar su voz. No lo sé. Quizá no estamos preparados para escuchar su voz. Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que la única manera en avanzar en esta vida, acercándonos al Señor, es siendo guiados por el Espíritu Santo, tal y como estos hombres lo fueron. Solamente me restaría decirle, si usted pide al Señor que alguien lleve palabra a los cercanos, no se sorprenda si el Señor quiere usar su vida para que lo haga. Porque para eso nosotros nacimos, para dar las buenas nuevas y decir y predicar que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tus bendiciones. En tu palabra hay mucho que aprender. Nada puede resistir, Señor, a tu poder, porque tu soberanía, Señor, es la que rige todo lo que vemos. Gracias por estos hombres que decidieron esperar, decidieron escucharte, decidieron someter su voluntad a ti, para que tu Espíritu Santo, Señor, les llenase y entonces llevaran palabra a cada uno de los hombres y mujeres con los que se encontraron. Tenemos la fe y la convicción de que todas las respuestas provienen de ti. Te ruego, Señor, que si alguno de mis hermanos hoy quieren preguntarte algo, puedan recibir una respuesta que confirme que tú les escuchas. Te amamos y agradecemos este tiempo. En tu nombre bendito oramos. Amén.